mi gente latino? Otra vez estamos aquí en nuestro podcast médico Chévere. Bata Chévere. El día de hoy, chicos, vamos a hablar de un tema súper importante y súper debatible. Y es sobre el internado. O también llamado infiernado. Y Rosemary, ¿por qué ese nombre que le ponen muchos, no? Bueno, para mí, infiernado te podría decir más que todo porque en algunos servicios sí la batallé, o sea, la sufrí, yo ya me quería salir de esos servicios, especialmente ginecobstetricia. El servicio fue matado para mí, aunque fue mi última rotación, o sea, ginecobstetricia, gracias a Dios, fue mi última rotación, pero sí, la batallé mucho, eran casos muy complicados, o sea, de por sí, con los otros servicios no dormía, pero ya ginecobstetricia fue peor, o sea, y eran caso tras caso, y no solamente un casito, era de todo, se podía ver en una noche o en un día, entonces era demasiado. Y eso más que todo se debía a las guardias, ¿no? Uy, no, al menos las guardias noche, o sea, guardia noche para nosotros no existía, te juro. ¿Cómo era nuestro horario? ¿Hospi? No. Era hospi, guardia, hospi, guardia. Y luego emergencia. Y luego emergencia. Ajá, emergencia, sí. Y recuerda que en el hospital donde nosotros hicimos, porque hicimos en el mismo hospital, ¿ok? Aquí en Chiclayo hicimos en el hospital Belén de Lambayeque. Belén Corazón. Sí, Belén Corazón, por favor, ahí. Los que son de Belén, coméntenos quiénes son del Belén o quiénes han rotado por ahí, de repente. Uh-huh. Y te estaba comentando, ¿no? Entonces, ese servicio sí la sufrí. ¿Tú qué servicio más o menos lo sufriste? Yo al inicio del internado sufrí bastante, pero no porque el hospital sean malos, la verdad. Todos los docentes de ahí son muy buena gente, son muy chéveres. Y te enseñan, o sea, son te enseñan, docentes. Se quedan contigo en mucho tiempo durante las guardias. El problema mío fue un tema familiar, que tuve una pérdida de un familiar súper cercano a mí en la segunda semana del internado, entonces sí la sufrí, gracias a Dios, me dieron mucho apoyo mis compañeros, que desde aquí, de todo corazón, los tengo aún presentes. Y saludo para ellos, saludo para ellos. Síganos por ahí. Ellos ya saben quiénes son, ellos saben quiénes son. Y gracias a ellos pude levantarme poco a poco, ¿no? Pero en sí yo inicié con medicina interna, ¿no? Que creo que para muchos que van a entrar, ya sea al Belén, al hospital regional, a cualquier hospital, es un servicio bastante pesado, ¿no? Sobre todo en emergencias o en hospitalización en los casos de los pacientes críticos. Y justo me acuerdo que estaba la época del dengue. Sí, yo estuve en la segunda ola del dengue, cuando recién iniciamos, así que era mínimo tener por turno unos 35 pacientes y de los cuales el 70-80% eran dengue. Ahora ustedes dirán, dengue, su hidratación y nada más, ¿no? No. Eran complicaditos. Eran casos complicados, que incluso llegaban sangrando, que incluso llegaban casos de apendicitis con dengue, embarazadas con dengue, entonces... Sí, y justamente, ¿sabes qué? Otro dato también que les quería decir, en el Hospital Belén, cuando nosotros hicimos, o sea, hace 2 años más o menos, no teníamos residentes. No. Entonces nosotros hacíamos el papel de residentes internos. Me acuerdo, por ejemplo, yo cuando roté por medicina interna, varios del personal, ¿no? De enfermería, de los otros personales, se enfermaron. Entonces tú como interno tenías que hacer su trabajo, o sea, tú tenías que canalizar, tú tenías que hacer todo lo demás, porque ya no había personal. Y solamente estabas tú, y a veces nuestros colegas también se enfermaban. Ahora, la pregunta, ¿tú te llegaste a enfermar de dengue, Rosemary? A mí me dio dengue, gente, por ahí va a aparecer mi pierna, literal, cuando ya estoy en mi fase de convalecencia, ahí va a aparecer mi pierna toda rojita. Me acuerdo que me dio dengue, me hospitalizaron, me compliqué, ¿ya? Y lo más loco era porque, o sea, yo me enfermaba y luego se enfermaba otro cointerno, entonces era más chamba para el otro, luego más chamba para mí, era bien complicado, me acuerdo, en esa época. En mi caso, yo me enfermé en lo que es cirugía, y te cuento que, bueno, no es que agradeciera que justo me enfermara cuando estuviera en las guardias noche, pero me dio dengue grave. Entonces, me dieron mis 7 días, a lo mucho, al cual yo fui a mi 6º día nomás, ya medio recuperado, para que no piensen que fui un holgazán, a suturar, a atender lo que son la apendicitis con los doctores, pero a mí me dio en cirugía, pero a mis otros compañeros les dio en ginecología. Entonces, imagínense, ahí la doctora al inicio del podcast me menciona, ¿no? Que ginecología es uno de los servicios más pesados, que yo creo que más de uno va a estar de acuerdo con eso.
yo tuve que estar con mis compañeros supliendo hasta 3 compañeros a la vez. Sí, eso Teníamos pasó. guardias de 48 horas incluso. Sí, y a veces nos quedamos más, o sea, esos chicos del internado que a veces siempre me preguntan, doctora, ¿y a qué hora entra al hospital? No, gente, eso no va a funcionar. O sea, si tú quieres aprender y de verdad quieres aprender, o sea, el horario que sales o que Depende de llegas ti. va a depender de ti. Por ejemplo, nosotros entrábamos a algunos que otros servicios 7 de la mañana, Otros a las supuestamente. 5. No, o sea, eso decía nuestro horario, ¿no? Sí. Entras a las 7 de la mañana, salías al día siguiente a las 2 de la tarde, creo, o algo así. Pero eso no funciona, gente, porque tú tienes que llegar temprano, uno, para evolucionar. Claro, evolucionar tus pacientes, conocer tus pacientes, porque en nuestro pase de visita yo me acuerdo que tenías que saber de memoria la historia clínica, la evolución, todo de tus pacientes. Y lo ideal no es solo saber el número de la cama, sino también conocer al paciente, porque hay que recordar que detrás de una enfermedad, detrás de un número, hay una familia completa que espera de nosotros que ese paciente se mejore. Exacto, justo, o sea, yo por ejemplo medicina interna, yo la descarté justo cuando roté por ahí, porque yo me encariñé muy rápido con mis pacientes, y la mayoría de pacientes que yo tuve en hospitalización de medicina interna fueron adultitos mayores, que su familia, sus hijos, que podrían ser mi mamá, mis tías, te agradecían, o sea, llegaban y te decían, o a veces te veían así súper cansada y te llevaban una agüita, te llevaban doctora, algunos te decían doctora, pues otros te decían señorita, la típica, ¿no? Señorita, gracias por cuidar a mi mamá, a mi abuelita, tome tal cosa y así, ¿no? Y eso es algo bonito porque ven de que tú sí estás cuidando a su familiar, ¿no? Pero en sí, en cualquier servicio te podía pasar de que un día estabas sin comer, ¿no? Sin desayunar, sin almorzar. Sí, gente, eso ya es básico, o sea, mucho más yo creo, o sea, personalmente, si rotas en un hospital público, de verdad, o sea, porque hay muchos pacientes, no tienes un horario de entrada, de salida. Me acuerdo que recién, cuando estaba por salir, ya me acuerdo de no sé qué rotación, recién empezaron a darnos lo del comedor, ¿no? Y solamente eran para algunos, cuando tenías guardia nada más. O sea, si no tenías guardia, no te daban. Entonces, pero ahora creo que ya es para todos. También hay más personal ahorita de internos, que esa es una ayuda bastante grande. Sí, en nuestra época que éramos pocos, 8, ¿no? En todo el servicio, 8, que nos dividían a veces mitad, digamos, para 4 emergencias, 4 hospitalización, y esos 4 cubrían mañana, tarde, noche, y los otros 4 mañana, tarde, noche. Entonces era complicado. Sí, eso sí, fue bien potente mi internado, ¿no? Pero no me arrepiento porque he aprendido un montón. Hay que ser agradecidos con las experiencias, ya sean buenas, malas, y yo creo que al final todas resultan ser buenas, porque uno aprende, de lo malo aprendes. Saca lo mejor de esa situación. Exacto, y justo, miren, otro dato también, otro batatip. Sí, vamos a empezar con los batatip, que son los consejitos chiquitos que podremos darles en este podcast, ¿no? Exacto. Mira, sobre el batatip, un batatip sería, o sea, tú en el internado vas a saber cuál es tu especialidad. O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Si tú estás en dudas, no sé si me gusta clínicas o quirúrgicas, o sea, en el internado sí o sí, sacas el clavo. Vas a saber qué es lo que más te gusta. ¿Ya? Si te gusta clínicas o quirúrgicas. De las quirúrgicas ya tienes que ver si vas, depende de las rotaciones que tengas, ¿no? Entonces, en mi caso, por el internado yo sé que quiero quirúrgicas, por ejemplo. Ahí, ¿no? En quirúrgicas, bueno, cirugía general, o si no las especialidades que en nuestro caso teníamos: traumatología, urología, otorrino, oftalmo y otorrino. Pero eso va a depender según la experiencia de cada uno. En nuestro caso eran solo esos. Sí, y además, chicos, ustedes tienen que ser, como normalmente le llaman, metidos, ¿no? O sea, tú tienes que querer aprender, porque nadie te va a llamar. O sea, nadie te va a decir, oye, tú puedes hacer esto. No, tú tienes que preguntar al doctor, disculpe, ¿puedo yo ir? O puedo yo, no sé, yo sé este casito del paciente, ¿puedo entrar? Y así vas viendo. Y sobre todo en las cirugías, ¿no? Y vas viendo más pacientes. Y si te gusta más la parte quirúrgica, gente, o sea, yo por ejemplo me sentía ya ahí en mi mundo cuando entraba a sala de operaciones, y aunque sea para asistir, o sea, ustedes saben cuando estás en el internado, al inicio, como no sabes mucho, no solamente estás ahí asistiendo, aspirando, y luego tu super foto, ¿no? O a lo mucho con tus palanquitas ahí sosteniendo la pared abdominal del paciente, y uno dice, foto, ahí está operando el doctor. Exacto, pero no, gente, no. Luego ya al final de la rotación, ahí yo sí me acuerdo, te dejan un poco más. Que me dejaron hacer mi propia apendicectomía, ya en la área de de ginecología, me dejaron por ejemplo, hacer la sutura del útero, ¿no? También.
Por eso te iba a decir, o sea, a mí sí me dejaron hacer o sea, pero obviamente con el asistente, pues, ¿no? Nunca Con el solos. ginecólogo, me dejaron hacer mi propia cesárea, perdón, mi primera cesárea también lo hice, ahí agradezco a los doctores del Belén, por ahí, y fue súper lindo, o sea, yo me sentía una especialista. Una ginecóloga. Pero no me veo como ginecóloga, o sea, no me veo porque sí es muy cansado. Entonces, es una especialidad que se debe tener mucha fuerza de voluntad. Sí, y no me veo yo en sí como ginecóloga, pero sí me gustó, o sea, rotar por ahí sí me gustó, pero... ¿Y pediatría, doctora? Pediatría te comento, Yair, que fue mi primer servicio, o sea, yo inicié por pediatría. Ahí tengo una historia súper triste que me pasó, gente. Cuéntanos. A los 3, 4 días que yo estaba rotando por pediatría, no, lo que pasa es que yo he sido de esas internitas o estudiantes, díganle, que son como muy pesaditas, pues, ¿no? Ya, que cae mal, ya. Yo soy ellas. Hay mi gente que si se identifica conmigo, comente, soy yo como la doctora. ¿Qué signo? Soy signo Aries, gente. Ya yo, sabrán cómo yo soy. Por otro lado, Piscis, somos más chill, más tranquilo. más relajados. Yo no, yo soy muy loca. Entonces me acuerdo que yo supe que tenía que entrar a pediatría, ¿no? Que era mi servicio y todo eso. Entonces, una semana antes, yo ya estaba yendo a conocer, a saber cómo es el manejo. Porque ese sería otro batatip, ¿no? Ese es otro batatip, exacto. Miren, chicos, si ustedes van a pasar por el internado, vayan a conocer su servicio, o sea, vayan a ver cómo es el hospital, o sea, vayan a conocer, porque no todos los hospitales es igual. Buscan a sus anteriores internos. Exacto, busquen a sus anteriores internos. Yo me acuerdo que le tenía loca por ahí a los ex internitos y ya ni me querían contestar porque le decía, discúlpame, ¿qué puedo llevar? Que no sé qué. Y me decían, ya eso lo vas a ver ya la primera semana. Me decían, y eso a veces es un poco de mentira, porque cuando ya estás en la cancha, no te quiere explicar nadie porque dicen, eso deberías saberlo tú interno. Saberlo. Exacto. Entonces, más o menos contando, ¿no? Entonces yo me fui como una semana antes a conocer y eso. Entonces yo ya, cuando me tocó el primero de abril creo empezamos, ¿no? Me tocó, ya yo hice guardia seguida, o sea, del 20, no sé cuántos días trajo en ese tiempo marzo, pero un día antes yo ya estaba y le seguí hasta abril. Yo ya no me fui a mi casa, o sea, le seguí, como si estuviera de guardia, ¿no? Y justo ahí un doctor, me acuerdo que en la guardia noche que me quedé, justo tuvimos unos mellizos. Y entramos a sala, entonces yo era primera vez que entraba a sala de ese hospital para ver la cesárea. Antes del internado. Claro, un día antes, pues, ¿no? O sea, en la noche. Y me acuerdo que y el doctor me dijo, ¿tú eres la interna? No, porque la interna se había ido ya como a las 7 de la noche, o 6 de la tarde, creo, que todavía no terminaba todavía el día siguiente, pues el primero me tenía que entregar, ¿no es cierto? Sí. Pero ya se fue, bueno. Entonces le dije, no, soy nueva. Y me dijo, ya sabes más o menos, ¿no, doctor? No sé, estoy perdida. Ah, ya, no te preocupes, te enseño. Ya es de 10 el pediatra. Por ahí ya sacaremos quién es. Y ya pues, y me fui, entré a sala, o sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué esto tienes que hacer tú? ¿Qué esto tienes que hacer lo otro? Yo, o sea, porque era nueva en el servicio. Y aprendí y todo eso, y ya después, y era primero, pues en la madrugada, ¿no? Entonces pasaron 3, 4 días y ya sabía yo qué tenía que hacer, que tenía que evolucionar, que tenía que hacer esto, que tenía que estar en tal lugar, todo eso ya me sabía. Y en eso tuve un percance con un personal, ya, de ahí de piso, que me acabó de gritar, gente, me dijo mi vida, o sea, me dijo que nadie me necesita en ese lugar, que me largue. Por ahí, creo que después de semanas, creo te enteraste tú, porque se hizo un súper chisme, ¿ya? Y sí, me pasó eso, gente, ¿pueden creerlo? Pero son personas contadas las cuales esas actitudes sí, porque tienen. Después lo demás, o sea, al menos los doctores jamás me han faltado el respeto, nada que ver con eso, ¿ya? Pero sí, ese personal sí me trató así, pero al final fue todo un malentendido, luego lo arreglamos, ¿no? Y se quedó ahí. Pero eso fue a mi tercer, cuarto día que yo estaba entrando al internado, y ahí cuando estaba rotando por pediatría, o sea, me sentí mal, gente, o sea, yo llegué a mi casa, o sea, obviamente tenía que terminar llorando, o sea, yo estaba llorando y tenía que terminar todo mi trabajo que tenía que hacer, y luego llegué a mi casa, me bañé, me dormí llorando, o sea, ni siquiera ese día creo que ni comí. Y ahora, ¿para el internado hubo un descanso o no? Tenías que ir al día siguiente. Exacto, y tenías que enfrentarte de nuevo a esos retos que el día anterior los dejabas, ¿no? Tenías que seguir, nada más sacarle punch. Ajá, sí, o sea,
por ejemplo, en nuestro tiempo no había día libre posguardia. No, no existía. Siento que Lo ahora, quitaron, creo, ¿no? O algo así. no sabría decirle, pero en ese momento sí nosotros no teníamos No día libre teníamos. posguardia. Tengo entendido que ahora sí ya tienen, Ah, mira. ¿ya? Pero en ese tiempo nosotros no teníamos día libre posguardia, o sea, le seguíamos, ¿no? Sí. Ni siquiera los feriados. No, feriados peor. Yo me acuerdo que 28, 29 de julio, Ujú. normal, fuimos. Día del padre y de la madre también tuve Sí, turno. normal, o sea, eso no, eso no tiene nada que ver cuando eres internito, ¿ya? Y más cuando quieres aprender, porque les digo, Claro. porque luego el doctor te dice, ya, si quieres irte, vete, pero la cosa es que la vas a sufrir, ¿dónde? En tus serums, porque en tus serums vas a estar bien solito. Ujú. ¿Ya? Y eso vamos a hablar más adelante. Ajá, también. y eso vamos a hablar más adelante, pero más o menos esas han sido mis experiencias, te comento. Yo en pediatría te cuento, por otro lado, a mí me encantó la parte de intermedios. A pesar de que uno da pena no ver al recién nacidito, hay veces que pasan los partos prematuros de 34 semanas, 35, 36, que yo creo que es manejable, ¿no? En un hospital de complejidad como el Belén, porque más chiquitos es algo más delicado, ¿no? Pero en ese tiempo tú los ves tan pequeños, tan vulnerables, muchos de ellos con neumonía o con sepsis o con otras enfermedades, pero da mucho gusto que tú, digamos, les inicies el tratamiento o les continúes y ya luego posteriormente los ves saliendo de alta, chicos. Ajá, Eso es lo más bonito, yo creo que he sentido en lo que es pediatría. Porque luego, como cualquiera en hospitalización, bueno, tienes un contacto con otro que otro niño, algunos son muy, pero muy intensos, ¿no? Pero siempre uno se lleva un buen recuerdo de pediatría. Sí, a mí pediatría casi, la parte como tal pediatría, no me gustó porque siento yo, o sea, me salía peleando con los papás. Ese es otro tema. Tienen que tener mucho tacto, ya sea con los papás de los recién nacidos, de los niñitos o incluso ya cuando son personas mayores. Ajá, sí, tienes que saber, o sea, ya en pediatría siento yo, para que seas pediatra, no solamente es un paciente, o sea, son dos pacientes, el bebito o el niño y aparte los papás, y tienes que estar con Cuando los llegan dos. con fiebre a medianoche. Sí, me acuerdo que por emergencia llegaba y todavía nos acababan de gritar, no es una emergencia, le tomamos la temperatura, 37, 37,2. Un poco más grabando desde la admisión, lo cual no culpamos a los padres porque yo creo que si yo fuera papá y mi hijito está con 39, 40 de fiebre, obviamente sí puedo pasarlo, ¿no? Pero tampoco, digamos, hacer toda la revolución que normalmente hemos visto, ¿no? Que una que otra vez pasa en un hospital. Sí, y así chicos, entonces, por eso pediatría, yo les digo que para mí sí, no me gustó tanto, más que todo porque yo me peleaba con los papás, porque muchas veces habían casos, o los casos que a mí me tocó era por negligencia de los papis, entonces... Los automedicaban. Ajá, y ya llegaban complicados, y los papás todavía, y a veces, yo en mi rotación he tenido más que todo desnutridos, o sea, Sí. bebés desnutridos, niños desnutridos. Pasa lo mismo con los ancianos. Y abandonados, también. ajá, y abandonados, o sea, los dejaban ahí, tú tenías, obviamente evolucionabas, dejabas tu receta y no había familiar, o sea, los niñitos estaban ahí. Uno solos. tenía que reclamar la propia medicina de los niños. Esa es otra cosa que van a pasar muchos internos, que tú mismo vas a tener que firmar las recetas por sí de tus pacientes. Y es algo que te va a dar mucha pena, pero es una realidad que pasa incluso en nuestro Exacto, Chiclayo. por ejemplo, y por eso dije yo, pediatría, no sé si podría con los papás, o sea, siento que mucho, no sé, les gritaría, no sé qué pasaría, ¿no? Y digo, pediatra no me podría ver, ¿no? Y porque mucho me enojaban, o sea, me daba mucha pena hasta ahora, y los bebitos, por ejemplo, en Neo, en la parte de intermedio justo que me dices, la pasé también bonito, ¿ah? Muy la pasé bonito. bonito porque se veía todo el trato y más con las licenciadas. Las licenciadas muy de hermosas, muy lindas. Fueron bien lindas conmigo, me enseñaron un montón de cosas. O sea, y la pasé bien, pero me da pena porque están bien pequeñitos y ya se enferman, o sea, son bien frágiles, no sé, esa partecita como que no podría, o sea, al menos si es para cirugía pediátrica, no sé, me daría mucha pena. No, sí. Pero es una experiencia muy bonita que todos sí, en algún momento vamos a pasar, pues, ¿no? Los que estamos estudiando medicina o los que están interesados en estudiar medicina. Exactamente. ¿Y a ustedes, chicos, qué experiencias han tenido en el internado o en el externado? De repente ustedes también han ido, ¿no? Porque en el externado también se rota. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota, algo que les haya pasado, algo que quieran contarnos? Déjenos ahí en los comentarios. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer acá abajo. Así que eso ha sido
el día de hoy Hablar un poquito sobre nuestras experiencias, como para tampoco aburrirles, y ya más adelante, quizás en live, quizás en otros medios, podríamos contarles más a detalles, ¿no? Ajá, más cositas que quieran saber, pero lo ideal ahorita, déjenos sus comentarios para saber qué es lo que ustedes piensan del internado, ¿no? O de repente quieren saber algo más, cómo se vive, yo qué sé, ¿no? Alguna cosita que quieran saber, escríbanos ahí en los Y no comentarios. se olviden que estamos todos para aprender. Todos estamos para aprender. Estamos en este camino todavía de Baby Doctors. Bueno, yo me digo Baby Doctor, gente. La nueva generación. La nueva generación. La generación de cristal. No, mentira. Luego me funa, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye.